Sí, buenas noches con todos en mi oficina, buenas noches con los compañeros filatelistas de todos los países de la región, buenas noches con las personas que nos están viendo en YouTube. Justamente bienvenidos todos los youtubers, todos los filatelistas que se inician en esta noble tarea. Bienvenidos también los filatelistas de poco más avanzados y los intermedios. Esta es una charla dedicada a todo tipo de coleccionista, una charla dedicada más que nada al Ecuador. Estamos celebrando justamente en este foro nuestro que es denominado Mi Oficina, la charla número 599. Vamos en busca de la charla 600 la próxima semana y nuestro objetivo es avanzar con 1000 charlas para el próximo año, que es un contenido bastante importante sobre lo que es generalmente la filatelia latinoamericana. En muchos casos se han dado también temáticas que abarcan el mundo, Europa sobre todo, y hemos tenido invitados también del área europea, lo cual ha hecho mucho más rica la difusión de este bonito hobby que es la filatelia. Como ustedes pueden ver, 599 charlas, sumando las charlas, hemos obtenido ahorita la información de nuestro amigo eh, Benavides que nos dice que son 25 días seguidos de charlas filatélicas sin parar. Imagínense el número aquel importante eh, que hemos logrado en estas reuniones filatélicas a través de la plataforma Zoom, que finalmente terminan siendo grabadas en YouTube para que ustedes puedan verlo en cualquier momento en el futuro. Aparte de esto, quisiera también mencionar uno de los organizadores de mi oficina, más que nada el organizador de mi oficina, no virtual, sino física, en los momentos que tenemos la oportunidad de reunirnos en las exposiciones en los distintos países que se organizan. El organizador, como vuelvo y repito, de estas reuniones de mi oficina físicas, no tanto virtuales, es nuestro buen amigo de Costa Rica, Alfonso Molina. El día de hoy está cumpliendo años, así que va un aplauso de mi parte, va un aplauso de todos los filatelistas de la región para Alfonso, que cumpla muchos más años en salud. El día de hoy he preparado una charla donde vamos a combinar un poquito de aventuras, un poquito de historias y más que nada anécdotas con la parte filatélica en lo posterior. Es una charla dedicada al señor Max Knaus y su importancia, las colecciones que hizo, cuán importantes han sido para nosotros en la filatelia del Ecuador. El señor Max Knaus, él nació en Suiza, en San Galens, traducido al español es San Galo, al este de Suiza, en el año 1889. Él llegó al Ecuador luego de haber trabajado en varios países de Europa. Trabajó en varios países de Europa y finalmente se hizo de un trabajo en una empresa denominada Max Müller, que era no tanto una empresa europea como se pensaba, sino más bien una empresa que representaba a una empresa ecuatoriana. Una empresa ecuatoriana que tenía su matriz en Guayaquil, la empresa Norberto Osa y compañía, que se dedicaba a las importaciones de Europa en los años 1900, los primeros decenios del siglo. Y esta empresa abrió sus puertas en Suiza y obviamente cambió el nombre ya era Max Müller, y contrató a el joven Max Conans para los términos de bodeguero al principio y luego vendedor, luego cobrador en lo que es el área europea. Al cabo de trabajar un par de años, Max Conans en esa empresa en Europa, él empezó a aprender español directamente porque sabía de la importancia de sus jefes, que tenían un apoderado ya viviendo allá, que hablaba solamente español para comunicarse con él, y luego vio la importancia del idioma inglés, trasladándose a Inglaterra un año, en donde Max Conan estuvo viviendo un año en Inglaterra para perfeccionar su inglés. De hecho, su idioma natal era el alemán y también hablaba francés por el hecho de vivir en Suiza, ¿no? Entonces, básicamente, poco antes de venir al Ecuador, él ya manejaba sencillamente su alemán natal, su francés y inglés que aprendió en Inglaterra y estaba intentando perfeccionar el español que lo estaba estudiando. El señor Max Conans vino acá al Ecuador
y empezó a realizar las ventas en todo lo que es el país, trasladándose en caballo. Él se trasladaba en caballo a todas las ciudades cercanas a Guayaquil, la base donde él vino fue Guayaquil, y se trasladaba a las ciudades cercanas en lo que es caballo al principio para realizar las ventas. Él llevaba en unas mulas unos baúles en donde llevaban todo tipo de materiales que querían ellos vender, que querían importar de Europa, como telas, telares, que venían también poco un poco tecnología nueva que no había aquí en el Ecuador, lo que ellos intentaban vender en todas las ciudades a las que se dirigía él. También hacía las veces de cobrador. Las ventas las realizaban en lo que es los sucres, la moneda ecuatoriana, y también en pesos colombianos, inclusive en pesos chilenos también se vendía y también en monedas de plata. Todas estas cobranzas él las hacía una vez que iba visitando a todos los clientes que estaban alrededor de la ciudad. Él pensó venir acá solamente 4 años. Él tenía contrato para 4 años, pero posteriormente él se quedó. Se quedó a vivir acá en el Ecuador. La empresa original que lo había contratado allá era la Oberteufer Müller. Y finalmente vino acá al Ecuador. La empresa en el Ecuador ya era denominada Max Müller. Él vivió aquí muy feliz, estuvo fascinado con lo que es el coleccionismo, coleccionaba más que nada arqueología. Él, todos los sitios en donde iba aprovechaba para obtener piezas de arqueología, para investigar esto de la arqueología que era su pasión. Finalmente, terminó su soltería, a los 25 años se casó con una cuencana y cuando la señora de Cuenca, señora Vintimilla, que era su esposa, ella recibió una hacienda en lo que es herencia, él decidió dejar ya su trabajo y se pasó a vivir en la hacienda. Esta hacienda se quedaba en la provincia del Cañar, en Burgay. Y ahí estableció finalmente el museo de piezas arqueológicas que él había conseguido durante todos sus viajes. Eso más o menos ocurrió cuando él tenía 55 años. Se puede decir que estuvo 35 años dando las vueltas por todo el Ecuador. Eh, tenía también otros intereses de él en lo que es la numismática y la filatelia, que veremos posteriormente, pero independientemente de esto, abrió una escuelita ahí en lo que es la hacienda para ayudar a las personas locales en lo que es el conocimiento, en lo que es alfabetizarlo. También tuvo problemas con sus vecinos porque él fue uno de los primeros que empezó a pagar a sus empleados sueldos, salarios. Y los vecinos acudieron a preguntarle que por qué pagaba salarios, que los indígenas estaban contentos con únicamente comer y dormir, que no era necesario recibir, que les pague salarios. Él obviamente no les hizo caso y empezó a pagarles salarios. Dentro de lo que es sus viajes, él también viajó a la parte sur de Colombia, en donde cerca de lo que es Pasto, lo que es Nariño, la región aquella, él ya vio que habían instalados algunas pequeñas centrales hidroeléctricas. Importó una y fue una de las primeras que llegó al Ecuador y esta la instaló cerca de su hacienda para poder tener luz todo el tiempo. Posteriormente invirtió en ganado y contrató un suizo, hizo productos lácteos, estuvo desarrollando este negocio. Finalmente, a través del suizo que vino y de sus descendientes, se abrió una empresa importante que trabaja hasta el día de hoy, que se llama Floral. Tiene restaurantes, algunos restaurantes en Quito, en donde se venden aparte de comida, aparte de lo que es el restaurante normal, se venden muchos quesos y muchos vinos. Esta empresa fue abierta por él. En lo que es términos de colección, tenía tanta la colección tan grande que le interesaba que se quede Cuenca con la colección, el municipio de Cuenca, o sea, la alcaldía de Cuenca. Pero realmente era una cantidad muy grande y no existía mucho interés por parte de los burócratas del municipio de Cuenca, por lo que finalmente a los 71 años de edad, en el año 1960, él vendió esta colección al Banco Central del Ecuador. En el año 69, 9 años más tarde, el presidente Velasco Ibarra le impuso la presea del mérito en el grado de comendador por el aporte al enriquecimiento de la cultura y la historia del Ecuador. Hasta el momento no sabíamos que él era filatelista. ¿Por qué se conoce a Conans aquí en el Ecuador?
Conan se le conoce por haber vendido el Sol de Oro al Banco Central del Ecuador. El Sol de Oro, denominado Sol de Oro del Banco Central o Sol de Oro de Conan, también Sol de Quito o simplemente Sol de Oro, es una máscara con un tocado que representa un sol con una cara. El Banco Central adoptó este sol como su logotipo y hasta el día de hoy es muy importante este logotipo a nivel del Ecuador porque es prácticamente, está impreso en todo lo que son las publicaciones del Banco Central del Ecuador. Y no solo eso, sino que las monedas de Sucre llevaban, las últimas monedas de Sucre, 50 Sucre llevaban este logotipo en ellas. Entonces es un logotipo que prácticamente, así casi como el escudo y la bandera, es un logotipo que los ecuatorianos, en donde lo vemos, conectamos con el país. Esta es una lámina de oro de 21 quilates, pesa 284 gramos y son 46 rayos que salen, que terminan en una serpiente que sostiene una cabeza de trofeo en la boca. La procedencia de esta pieza se atribuye a la cultura arqueológica Tumaco-Latolita, que queda al norte de la costa ecuatoriana, en Esmeralda, cerca de lo que es Colombia. Esto es desde donde nos dice Max Conans que es la procedencia. A pesar de esto, hay algunas dudas acerca de la procedencia de la misma porque otras personas piensan que es del sur del Ecuador, de cerca de Azogue, cerca de Cuenca, justamente cerca de donde vivía él. Las características técnicas de esta pieza de oro son importantes, son de oro, plata y cobre, 446 gramos, conocida como la cultura tumaco-latolita del norte de Colombia, descubrimiento en 1939 o 1940 y reposa ahora en el Museo Nacional del Ecuador, Quito, Ecuador. Ahí pueden ver ustedes a la derecha cómo es realmente en la actualidad, de acuerdo a lo que está ella constituida. Y en la foto derecha es un dibujo hecho por Conans, en donde se aprecia cómo potencialmente podía haber sido lo original, ¿no? En donde no se habían perdido algunos de los lazos, no se habían roto algunos y no se habían perdido. Ese es básicamente el Sol de Oro de Conans, por lo que Conans es reconocido aquí en el Ecuador y es muy famoso. Es quien encontró o quien vendió, quien tenía en su museo el Sol de Oro del Banco Central. En cuanto a lo que es el hallazgo de adquisición, según dice la historia, lo compró Cornelio Vintimilla, un comerciante de Cuenca, que a su vez lo había comprado Adolfo Vázquez, y ellos indican que hallaron esto en 1939 en Chunucari. Esto queda entre Chordalec y Sixic, en el sur, la provincia de la Suárez. Justamente se atribuye a esto a la cultura cañari. Esto es lo que es la foto superior, el mapa a la parte derecha, la foto superior, indica en dónde está la localidad del sur, casi muy cerca de lo que es Perú, la cultura cañari, en donde, según dicen, lo que es los estudios que se han hecho, los estudios históricos se han hecho, donde dicen que se encontró esto. Por otro lado, Conan sostiene que no fue encontrado eso ahí. Conan sostiene que muchos huaqueros que venden este tipo de cosas mienten sobre la originalidad de los sitios donde los encuentran para que no vaya más gente a buscar esos sitios, más cosas ahí. Y él afirma que esto fue encontrado en Mongolia, esto es cerca de los cerros de Convento, en Manabí. Esto es al norte, muy cerca de Esmeraldas, como les decía, cerca de Colombia, en donde está el mapa, la parte derecha. Y se atribuye esto a la cultura tolita. Por otro lado, el Museo Central han hecho una investigación sobre esto con respecto a lo que son figuras similares y básicamente ellos dicen que hay otra hipótesis que finalmente esto pertenece a lo que es no donde dice Conan, sino lo que dice la otra versión en el sur, en Cuenca, cerca de Cuenca, ya que he encontrado similares objetos de oro sociológicamente parecidos a los dibujos que hacían en lo que es el Sol de Oro, con la pieza que ustedes pueden ver a la derecha, que tiene esas especies de ramificaciones en las alas. Puede ser un pájaro volando, un humano con forma de pájaro volando, y tiene un ala, una ramificación que es parecida a lo que es el Sol de Oro. En todo caso, esto todavía no se dilucida y todavía existen varias teorías, ¿no? De lo que se sabe que fue que el coleccionista compró esto como una bola, una pequeña bola, un poco más grande que una bola de tenis, en donde con su esposa se puso a desdoblar y tardó muchas semanas desdoblando esto para que no se rompan mucho los rayos del sol. Como ustedes pueden ver también a la derecha,
la moneda de 50 sucres, cuando el Ecuador tenía sucres, llevaba el logotipo del Banco Central plasmado en la cara de la moneda. Eh, Finalmente, el Museo Nacional del Ecuador es el Museo de la República, fue fundado en 1969. La gran mayoría de piezas del día de la fundación fue a través de la compra realizada a Conas. O sea, el gran porcentaje que existía en ese momento de figuras de lo que respecta a arqueología y dibujos encontrados, orfebrerías encontradas, todos pertenecían a la colección de Conans que él durante más de 30 años había tenido en el sur del Ecuador, muy cerca de Cuenca, hacienda donde vivía. Eh, la Casa de la Cultura interiormente tenían intereses de la misión económica estadounidense. Ken Merritt intentó abrirla desde el año 1927 y de todas maneras fue muy difícil que se la abra, pero ellos contribuyeron económicamente, los Estados Unidos, para que pueda abrirse esta Casa de la Cultura y finalmente tenga fondos para poder comprarle a Conas la colección. Esto fue en 1960. Bueno, ¿cómo enlazamos a Conas con la filatelia? Sabemos que por ahí le gustaba la arqueología, sabemos lo del Sol de Oro y no sabemos nada más. Ahora, para saltarnos un poquito ya a lo que es la filatelia, nos saltamos al año 2012 y recuerdo plenamente que en 2012 salió una misteriosa colección a la venta en una casa filatélica de Nueva York, denominada Cheriston, que algunos de ustedes la conocen. Esta colección estaba dentro de un grupo de colecciones denominadas Santa Fe Collections de Sudamérica y fue subastada el 11 de enero del 2012. En la descripción nos hablan de que es una colección formada con sellos de 1865 a 1940 en 15 libros. Luego viene una descripción un poco más técnica de qué es lo que tenía, qué es lo que los sobres que tenían, los errores que tenían, los sellos que tenían. Y obviamente, durante la lectura de estas ofertas de 2012, hace más de 10 años, me sorprendió muchísimo porque no tenía idea de que podía existir una colección de 15 libros de ese nivel en el exterior. Básicamente tenía estudiado y teníamos estudiados, los coleccionistas ecuatorianos, las grandes colecciones existentes en el país desde los años 1800, 1900, y cómo se fueron dividiendo, cómo se fueron vendiendo, y las que no se fueron vendiendo, sabíamos dónde estaban. Pero una colección de este nivel que se nos haya escapado, que haya sido formada, por decirlo así, a espaldas de lo que es el Club Filatélico Guayaquil, la Asociación Filatélica Ecuatoriana, y toda la historia, el bagaje cultural, el bagaje literario que hay en ambas asociaciones nos han venido dando en sus bibliotecas una descripción desde cuando nacieron las mismas asociaciones, 1925 en el caso de AFE, nos vienen diciendo los coleccionistas, las grandes colecciones, los tamaños de colecciones. Entonces, dentro de lo que es el Ecuador, sabíamos que una colección así no podía existir. Entonces, se atribuyó a que era una colección de algún extranjero, pero nada más. Hasta ahí llegó el conocimiento. La colección no se pudo ganar, no se pudo traer al Ecuador y fue vendida en Nueva York. 2012, en septiembre, pocos meses después, la misteriosa colección que se vendió en Cheriston sale a la venta en David Feldman y se divide para nuestra suerte y para nuestro bolsillo en varios lotes, aproximadamente 7, 8 lotes, y de esa manera ya se pone un poco más accesible para lo que es la filatelia del Ecuador de ese momento, del 2012. Uno de los lotes, quizás el más importante, era el lote 32876, en donde hablaban de 6 libros que contenían muchos sellos de 1805, 1941, muchos sobres. Y la ventaja a diferencia de lo que pasó con Cheriston, la ventaja de Feldman es que Feldman puso un escáner, una fotografía de cada una de las páginas de todos los 15 tomos que había comprado en Cheriston y lo puso en 10 lotes, y los 10 lotes tenían, durante unos 10 años estuvieron subidos todas las imágenes en la página web. Ahora estoy viendo estos días, no la encontré, pero, eh, pero ese momento sí. Entonces fue mucho más fácil tener acceso a las imágenes y pudimos disfrutar de grandes piezas raras de esta colección, sin saber todavía
a quién le pertenecía. Este lote finalmente fue ganado, fue traído al país. Posteriormente supe que Brian Mulhouse fue la persona que la peleó. Hubo bastante pelea, pero se ganó y se trajo acá al Ecuador este lote de los 6 tomos. El lote siguiente era un lote de oficiales, también se logró ganar, vino acá al Ecuador, un lote espectacular, sobres nunca vistos, y más que nada mucha diferencia, nos ayudó mucho a diferenciar lo que son las reimpresiones CIVEC y los originales CIVEC, porque había cantidades industriales de reimpresiones y estaban muy separadas ya de las originales, o sea, parece que el coleccionista había hecho un estudio de papeles y tenía muy separados los temas de CIVEC de las oficiales. Otro de los lotes fue el Postal Tax, que también fue un lote muy importante en donde vinieron algunos sobres del camino de Loja Zamora, de Cucalón, que se conocía únicamente uno antes de esto, y también vinieron múltiples y vinieron gran cantidad de errores. Fue un lote también importante que se logró ganar para traerlo acá al Ecuador. Un lote importante, sobre todo en cuanto a lo que respecta a la originalidad, es este lote de incendios. Incendios y consejos escolares. Es una época que el Ecuador tuvo unos incendios en Guayaquil y tuvo que sobrecargar sellos. Y básicamente estos son sellos de control para que los que se habían robado durante el incendio no puedan ser reutilizados. Se diferenciaban, estos fueron falsificados muchísimo. Y en esta colección habían originales prácticamente todos, la gran mayoría eran originales. Entonces, ese era un tomo muy importante. Esto lo ganó un filatelista de Ambato, también lo trajo el Ecuador. Lo que es el área de revenues, el área de fiscales, no tenía mucha popularidad en aquel entonces, 2012, y lamentablemente este lote se dejó ir y se ganó en Europa. No supimos quién se ganó, pero posteriormente, al siguiente mes ya se supo porque salieron los lotes en eBay. Salieron aproximadamente de 15 a 20 lotes al principio y de todo este tomo, ¿no? Estos eran uno o dos tomos, ¿no? Dos tomos de Rivinos y se logró traer ya, pero a un precio casi 5 o 6 veces mayor al que compraron en Suiza. Se logró traer, importar al Ecuador, reimportar, repatriar estos sellos del Ecuador. Los lotes más importantes de Revenue se lograron comprar nuevamente, lo que es para acá. El tema este es que pasó el tiempo, se acabó, llegaron los sellos de acá, los que se compraron para el Ecuador, pasaron 2 años y no se sabía la procedencia y de quién era esa colección, porque la colección le había sacado Cherryston a Stockbooks y tenían una pequeña descripción de dónde venía originalmente, de los títulos de la colección original, a excepción de los revenues y los incendios, que son los fires. Esos vinieron montados en páginas IBER originales donde los había puesto el autor, el dueño de la colección. Estas páginas IBER eran unas páginas grandes y estaban muy detallado cada sello con escritura en francés, en idioma francés. Y muy interesante porque tenía las mediciones de los dentados en forma vertical, las mediciones de los dentados en forma horizontal, inclusive en el medio había la mitad de izquierda del lado horizontal una medida de dentado y la mitad derecha era otra medida de dentado. O sea, era muy escrupuloso, filatelista, y todo lo tenía descrito en francés. Entonces ya nos empezó a oler que era la colección de algún suizo, de algún francés, porque estaban los dos tomos descritos y originalmente montados en bonitas páginas de eBay. Un buen día, un buen sábado, me parece, yo estaba leyendo un artículo en el comercio y leí esto sobre Conan del Viajero, que bueno, sabíamos, Conan era el del Sol del Banco Central, pero no teníamos idea que era filatelista hasta ese momento. Básicamente en el periódico hablaban que lo había traído la empresa Max Müller a trabajar acá al Ecuador. Yo inmediatamente relacioné Max Müller con la colección, porque en la colección habían alrededor de 100 sobres que tenían el destinatario Max Müller. Entonces yo digo, no, pues si yo tengo los sobres que dicen Max Müller, el señor Conan trabajó ahí, bueno, y es suizo, quizás haya sido el filatelista, quizás sea la colección de él. Entonces, obviamente me leí toda esta historia en el comercio, abrí los ojos, me sacó de quicio, se me puso la piel de gallina y finalmente, en la crónica esta del comercio hablan de que el señor Conans dictó a su nuera un libro,
poquito meses antes de su muerte, él dictó este libro autobiográfico a su nuera de nombre Senderos del Equinoccio. Obviamente me quedé yo de una pieza y inmediatamente dije, "Pum, tengo que buscar el libro Senderos del Equinoccio. Es posible que la colección la formó el señor Conan, ya que hay 100 cartas a Max Müller y él trabajó en Max Müller. O sea, empecé yo a hacer esa conexión y conseguí el libro Senderos del Equinoccio, en donde en las primeras páginas, en la página 29, él habla un poco de su vida en Suiza, de cómo fue su niñez. Tenía un padrastro muy serio, muy fuerte, que les hacía trabajar para ahorrar y le enseñó muchas cosas, le enseñó música, le enseñó muchas cosas interesantes. Y él relata todo esto, las primeras páginas de su vida de un joven en Suiza, sus estudios en Inglaterra, y cómo fue que llegó a trabajar en Francia para la empresa esta de Norberto Osa, que es Max Müller en el Ecuador, y relata cómo llegó al Ecuador. En una de las primeras páginas de su relato, ya en el Ecuador, él dice lo siguiente: viajé durante una semana por Yobá, Ambato y Latacunga y llegué a Quito. Como las demás ciudades me gustó mucho. Por mi afición innata de coleccionar objetos interesantes, busqué a un ex empleado de la oficina de correos, quien puso a mi disposición una bodega repleta de barricas de madera, que entonces se usaban para importar cemento. Estaban llenas de sobres vacíos y estampillas de todas clases. Me quedé una semana entera allí formando una maravillosa colección de estampillas del Ecuador que incluía las primeras 500 que se habían emitido. Bueno, esto ya me dio la pauta de que definitivamente el señor Masconan, aparte de haber encontrado el Sol de Oro del Ecuador, era filatelista. Y es muy posible que la colección que vendió Cherry's y posteriormente Feldman era hecha por el señor Conan, ya que tenía muchísimos sobres de Max Müller, la empresa para la que él trabajaba. Haciendo un estudio, viendo los catálogos de la emisión de sellos regulares, vemos que alrededor de 330 sellos se habían emitido para la fecha que el señor Conan describe esto, que es 1913, y también se habían emitido sellos Rivenius, sellos telegráficos, que también se usaban indistintamente. Cuando había faltantes también se usaban, como ustedes saben, se echaban a mano y se usaban también en los envíos. Por lo que alrededor de 170 que pudieron haber sido los emitidos entre fiscales y telegráficos, sumando los 330 de correo regular, dan la cifra de 500 que él menciona haber encontrado en apenas una semana. Interesante esto de que la colección él la hizo hasta, la empezó a hacer apenas llegó, o sea, en 1913, pero más interesante es lo que viene a continuación, el párrafo a continuación que te deja un poco helado, que te dice que su colección de 26 años, que la arrancó en 1913 y la terminó en 1939, la envió a Suiza. En la página 29 dice, la fatalidad hizo que perdiera la colección en enero de 1940, después de enviarla a Suiza en 1939 a una exposición filatélica. Mi hermano encargado de la colección me la envió con el señor Osterwald, cónsul de Suiza. El transatlántico Horacio, en el cual viajaba, se quemó y se hundió en el Mediterráneo. En esa desgracia, el cónsul perdió a su hija. Fíjate tú, la colección supuestamente desapareció. Investigué la exposición en Suiza y sí, existió una exposición filatélica muy importante en 1939 y también se ve que investigué también que el transatlántico Horacio se hundió y exactamente se quemó y se hundió. Hubo durante 2 días la gente intentando salvarse, pero murieron casi la mitad de las personas que viajaron ahí. Ahora, esta colección se hundió, se perdió en 1939, pero la colección de la cual estamos hablando y la que vamos a ver ahora más adelante, tiene toda la pinta de que es aquella colección. No sé si es que esto se logró rescatar, no sé si es que se quedó en Suiza y posteriormente se vendió, pero a pesar de que esto se escribe aquí, yo pienso que esta es la colección de Collins. Por otro lado, en lo que respecta al libro, también llama la atención que en ningún punto Max Conan sostiene que él vendió el Sol de Oro al Banco Central. Y tampoco él afirma que él lo tuvo ni que lo compró. Él pone de que sabe que un investigador lo encontró y lo vendió a otra persona, pero no pone nada más. Él no pone que lo tuvo en sus manos, que lo arregló, que lo tuvo en su museo, que lo vendió. Así que estos dos temas de lo que es la filatelia y lo que es el Sol de Oro, quizá por motivos de seguridad, impuestos, no tengo idea, no fueron descritos en el libro. Por otro lado, una cosa interesante es que Conan dice que todos los años viajaba a Suiza para sus vacaciones. El contrato le permitía 15 días anuales en verano,
asistir a Suiza. Y justamente en el apogeo de su carrera, la colección Ferrari fue subastada en París, como ustedes saben, en 1924-1925, y muchos sobres también de la colección están escritos ex Ferrari, es decir, es muy probable que él haya comprado uno que otro lote de lo que es la colección Ferrari. Inclusive los incendios están descritos en la venta de la colección Ferrari, los incendios de Ecuador, como un solo lote grande, con una descripción muy similar a el lote que describe Feldman en su venta. Quedará para la investigación futura. Los sitios y lugares en donde él desempeña sus ventas y sus cosas nos lleva a un sueño en este viaje del Ecuador antiguo. Nos explica por dónde está, por dónde va, cómo se dirigen, lo que son los caballos, que tiene que amarrarse las piernas a los caballos en la noche para poder dormir, porque andaban dos días de un lado al otro y el segundo día ya no podían con el sueño, entonces se amarraban para no caerse el caballo y poder dormir. Visitaban poblaciones espectacularmente pequeñas y lejanas. En el año 1913 nos habla de Baños, de Píllaro, Balsapamba, San José de Chimbo, San Juan, Calpi, San Miguel, poblaciones que inclusive ahora no existen: Guano, Bucay, Huigra, Naranjala, Ucía, Sogues, Loja, Zaruma, todo esto a caballo, y justamente cartas de todos estos orígenes encontramos en esta colección. Y cartas enviadas ¿a dónde? A Max Müller. Entonces, lo que respecta a los viajes en caballo. Y también habla de que se transportaba en la Pacific Steam Aviation Company posteriormente en en unas embarcaciones de nombre Cauca y nombre Manabí. Él las tomaba en Guayaquil y hacían una parada en Machalilla, otra en Cayo, Manta, posteriormente Bahía, y terminaba en Esmeraldas. Le gustaba muchísimo ir a Esmeraldas porque era una zona muy virgen y había muchísima arqueología en esas áreas. Estos son los viajes que él hacía en este tipo de embarcaciones. Eh, posteriormente, eh, posteriormente ya podemos entrar a ver un poco lo que es la filatelia, hablando ya de la colección en sí. Vemos que vamos a analizarlo de tomo en tomo. Para el día de hoy voy a analizar tres tomos, no se alcanzó a hacer todo en una sola presentación, entonces espero para una segunda presentación hacer los otros tres tomos y quizá para una tercera hacer lo que son los taxes, los fires y los reviews. En lo que es el tomo uno, podemos ver sacado alrededor de 10 15 piezas más importantes. Podemos ver un entero postal de 1895-1896, que es un entero postal CIVEC, que por emergencia se recibió para el bienio 1895-1896, en una carta enviada por Augusto Cosín, que era un filatelista local a Turquía, Constantinopla, en donde se usa, por primera vez había visto yo un sobre con los sellos de 5 centavos de 1896, Serafín Witter, que son los sellos a mano izquierda. Es una carta registrada y es una carta enviada por un filatelista, quizás para algún intercambio de sellos o algo así, y encima tiene un bisectado unido a una pareja de 2 centavos, para 5 centavos, 10 centavos y 10 más 20, que era el costo de un envío internacional registrado. Este es una de las mejores piezas que se encontró en el tomo uno. Encontramos una prueba de colores del wrapper de la UPU, en donde se emitieron estos wrappers, pero en otros colores. Esta es una prueba muy bonita de 1 y 2 centavos, única conocida. Dentro de lo que es muchísimos sellos de la segunda emisión, muchísimos cancelados, se pudo encontrar este bloque. Antes de este bloque, lo que más se conocía me parece que era una pareja del medio real azul. Ni siquiera se conocía bloques de cuatro. Es el primer sello dentado del Ecuador. Entonces los empleados postales, cansados de recortar los imperforados de la primera emisión, se vieron felices con la llegada de los sellos dentados, y obviamente su pasatiempo era despegarlos para tener listos para las cartas, y no dejaron una pareja unida, un bloque de cuatro unidos. Este es el bloque más grande conocido que se encontraba en esta colección, un bloque espectacular. Uno de los interesantes matasellos de la primera emisión es este PI. Es una estrella de puntas roja, ustedes pueden ver sobre la estampilla. Este PI de porte interno, teníamos la conocimiento de que fue usado en Quito, Guayaquil, en lo que respecta a la primera emisión. Y asomó en esta colección una estampilla de la segunda emisión,
enviado desde Tusa. Esto es me parece que es de la provincia de Bolívar, cerca de Tulcán, Aybar. Tusa es un matasello rarísimo y es un hallazgo interesantísimo de que este PI terminó en Tusa luego de haber pasado por Quito y Guayaquil. Otras cartas importantes son las cartas de peso. Las cartas de peso son cartas muy raras. Este sello rosado casi no se usó debido a su alto costo, de muchos reales, equivalía a 16 onzas, de lo cual era muy, muy pesado. Y un peso casi no se usó. Se encontraron también algunas cartas de peso en el tomo 1. Por otro lado, acá repetimos, en lo que es la tercera misión esta vez, el TUSA con el PI enviando ya un 5 centavos. Esta es la primera emisión de American Banknote del Ecuador, que es la tercera emisión de nuestra, alrededor de 1881, también de TUSA. Dentro de lo que es un tiempo, hubo la primera escasez de sellos postales en el Ecuador y se dio el primer resello, el primer sobrecargo. Este es un sobrecargo de 10 centavos que se hizo sobre la tercera serie del Ecuador, sobre el sello de 50 centavos del American Banknote, que era el que menos se usaba por su alto costo, se le sobrecargó 10 centavos. Y realmente era muy difícil haber visto sobres de este sello. Existen 4 o 5 sobres y vino un sobre destinado a Francia, a Bordeaux, de lo que es Guayaquil. Recordemos que todo lo que Conan hacía en sus viajes también, con su casa matriz en Francia, mantenía correspondencia y también tenía acceso a lo que son las subastas internacionales, por decirlo así, debido al dominio suyo de idiomas. Aquí tenemos otro sobre certificado enviado a Bruselas de Bélgica, con los raros sellos de 5 centavos, sobrecargados por faltantes. Estos sellos originales de CIVEC, de Juan José Flores, de 50 centavos, 5 sucres, no fueron utilizados y fueron sobrecargados de diferentes imprentas. Como ustedes pueden ver, el 5 centavos en el café tiene la T plana y es grande, y el sello morado tiene las letras más pequeñas en centavos con número 5. Aquí hablamos también de 20 centavos, que es la tarifa de doble porte al exterior registrada. Es muy raro y tenemos escrito en la parte de atrás que este fue un sobre Ferrari, ex Ferrari. Este sobre, para parecer como el anterior de 10 centavos, fue comprado en la subasta Ferrari por Conas. Otra bonita pieza fue el 5 centavos que lo habías visto anteriormente, también certificado por Cusim, enviado a París, registrado 20 centavos. Los sellos de CIVEC posteriormente, los sobrantes, fueron resellados en 1897 y 1898, debido a que Nicolás CIVEC falló en la entrega de la siguiente serie para ese bienio, 1998, y entonces tuvieron que resellarse los sellos del 94 y del 95 durante un periodo corto para poder ser utilizados. Entonces, realmente estos sellos en sobre son muy difíciles de encontrar. Obviamente, aparte de los sobres que les he mostrado, hay cientos de sellos de todas las emisiones, ¿no? Cientos, en donde se ven de la gran cantidad de sitios de orígenes, gran cantidad de colores. Aquí podemos ver un real verde en distintos papeles y 4 reales rojos. Uno de los bloques más raros que se encontró es un bloque con el sobrecargo 5 centavos de horizontal, que es una pieza interesante en la filatelia ecuatoriana porque es un error, pero en los álbumes tipo que usábamos, los editores agregaron este sello en la foto, entonces lo cual lo hizo que la gente lo busque y sea escaso, sea caro, cuando no debió haber estado, porque el original, que es diagonal, el sobrecargo 5 centavos es suficiente, pero en el álbum agregaron el diagonal y este horizontal. Este horizontal realmente es un error y ha hecho que la gente busque estas estampillas con mucha dificultad. Existen muy pocas horizontales. Y acá encontramos un bloque de 4 en un horizontal, muy raro también. Nos ayudó a ver de dónde eran algunos matasellos. El matasello rojo, en parte derecha, no sabíamos de dónde era porque era un matasello mudo, y el matasello cuadrado pequeño tampoco. Se veía mucho en sellos sueltos, pero no sabíamos. Acá hemos encontrado fragmentos en donde hablan que es de manta, procedencia de manta.
De esta manera analizamos ya el tomo 2. En el tomo 2 tenemos una carta con 5 sucres de la exposición nacional, enviado a Francia, sobre registrado. También ese valor es prácticamente imposible. Se conocen 2 cartas de precio, 3, con 5 sucres. Y tenemos ya cartas a Max Müller desde Manabí, como esta carta. No he logrado ver la procedencia, porque es un pueblo pequeño. Y tenemos cartas de, por ejemplo, Paján. Paján, mm, muy chiquito, pero aquí pueden ver a la izquierda, dice Pedro Chapilliquén, comerciante, importador y exportador especial, paja de Mócora al Perú. Almacén de géneros y abarrotes en general, La Palma de Paján, Manabí, Ecuador. Conas en todo su libro nos va describiendo todos sus viajes y en cada viaje, con una memoria increíble, nos va diciendo en cada ciudad cuáles eran los importadores más grandes y también exportadores. Eran a la vez importadores y exportadores, le compraban objetos a él, importaban directamente, inclusive habían regiones dominadas por chinos, regiones dominadas por gente de Colombia, regiones dominadas por gente de Perú o ecuatorianos que se habían mezclado en estos negocios y cada uno tenía su tipo de producción, ¿no? Entonces él conocía prácticamente a todos los ecuatorianos que dedicaban al comercio, de todos sus años de viajes. Y aquí tenemos esta bonita carta que obviamente es a Max Müller y compañía, Guayaquil. Entonces lo más seguro es que Max Conan llegaba a estos sitios y se autofranqueaba cartas, ¿no? Como muchos de nosotros lo hemos hecho alguna vez. Él se autofranqueaba la carta en las localidades pequeñas y no ponía su nombre y ponía el nombre de la empresa. O es posible que sus clientes escribían haciéndole pedidos y llegaban a esta empresa también, ¿no? En un 95-98%. Un 2% puede que Conan no tenga nada que ver con esta colección y sea una coincidencia también, y que la colección de él era otra y terminó en el mar. Entonces, todos son supuestos, pero son interesantes de investigar y averiguar. Tenemos también distintos sellos que antes considerábamos que estaban sellados falsamente, como por ejemplo estas 3 barras que pensamos que no existían en Ecuadreso. Vemos que sí, que eran de Cibamba, Juan de Dios Ibarra, comerciante de Cibambe, Ecuador. Otros matasellos, como por ejemplo Correos del Ángel en la parte superior, por muy pequeño, o Cotacocha, que es en la parte inferior, poblado cercano a Loja. También a Max Müller y compañía. La Casa Tagua era una casa muy importante de Bahía de Caracas, de unos importantes clientes de Conan, según lo que él nos relata, muchísimas historias sobre esta casa, y aquí vemos un bonito sobre de la Casa Tagua. Utilización de timbres fiscales en correspondencia regular. Aquí vemos que en esta administración de postal, habría que hacerle un seguimiento para redondez. Está utilizado un sello de reading en el centro para completar la tarifa de aquel entonces. Una única carta prácticamente es Malchingüí. Malchingüí es una impresionante se haya conseguido este envío. Ya desde esta época, acá ya vemos que tenía que agregarse una estampilla de 1 centavo para la construcción de la casa de correos, como un tax. Acá también vemos que ya está la estampilla de casa de correos del tax y independientemente, 5 centavos de correo interno de lo que es Malchingüí a Guayaquil. ¿Quién podía haber franqueado de Malchingüí una carta en aquella época? No creo que haya sido otra persona que no sea Max Conans, que en su libro habla mucho de Malchingüí. Otra gran pieza de este sobre, con los sellos del ferrocarril Quito Esmeralda, sellos rarísimos en sobre, toda la serie de 7, 8 sellos resellados con este Quito Esmeralda para la inauguración de ese tramo de ferrocarril. Existen alrededor de 5 o 6 sobres en toda la serie, ¿no? Es una cosa muy, muy rara. Tenemos aquí un envío a Stamp Collectors Exchange, enviado para esposa Newark, enviado el 13 de abril de 1927, recomendada, certificada y con todos los sellos de un claimant, no retirada. Un sobre espectacular encontrado en la colección de Conas, probablemente lo adquirió en alguna subasta internacional. Este es un sobre totalmente ya filatélico de esta serie que estuvo en vigencia pocos días durante la inauguración del ferrocarril Cayambe.
es enviado al cónsul del Ecuador en Tumaco. Sabemos que también viajaba mucho a Tumaco, al sur de Colombia. Conan tenía muchos contactos con clientes en esa área. Una de las piezas más importantes encontradas es un pequeño fragmento con el matasello Correos del Ecuador, ambulante número 2. Cuando nosotros vemos los grandes relatos, las grandes colecciones de ambulantes de Argentina, de los países que tenían unas líneas ferroviarias espectaculares, eh, inclusive libros. Nosotros en el Ecuador teníamos un ferrocarril interesante y pequeño, pero sabemos que existía el servicio de ambulante porque hemos encontrado cartas en donde se explica cómo trabajaba el ambulante y los horarios, pero no teníamos piezas filatélicas con el sello. Ahora esta es una de las pocas piezas filatélicas. Existen dos piezas filatélicas, un sobre completo que se conoció una copia de Xerox, está en algún lugar de Europa, en internet existe esa copia de ese sobre, pero aparte de que el sobre, encontramos en la colección de Conan este fragmento ambulante número 2, espectacular. Más piezas filatélicas, estas hechas a propósito, enviadas al cónsul de Tumaco, una serie bastante cara, bastante rara, no se usó mucho tampoco, de la Asamblea Nacional, y vemos aquí un espectacular sobre que contiene los dos cacaos, el cacao rojo que es el error, con el cacao café normal. Se pensaba que era una plana de cacaos rojos la que se había vendido con un color diferente, pero aquí vemos que no, que era un sello, parte de la plana la que contenía el color rojo. Esta es la demostración en esta carta la pareja de cacao café y sobre anti-cacao rojo unidos. Otra cosa interesante y poco estudiada en el Ecuador son el correo fluvial, el correo entre los ríos, más que nada los que son los vertientes de lo que es el río Guayas. Tenía mucho, ayudaba mucho por el traslado desde Guayaquil hasta Babahoyo, que era el último momento en donde ya empezaban a subir a la cordillera. Se podía llegar a través de los ríos y se sabía que había motoveleros que transportaban correspondencia, pero esto es a grandes rasgos, no hay un libro especializado con las estafetas de postales fluviales del Ecuador, la cantidad de correo que movían, cuánto salía cada día, cuáles eran los encargados del correo ahí, qué motoveleros hacían esta labor, qué cantidad de sellos salían, cómo eran las tarifas. Eso no existe en ningún lado todavía encontrado. Puede que repose en algún sitio, pero hasta el momento existe una buena colección en Guayaquil sobre el tema, pero no está en literatura nada. Entonces, una cancelación de este tipo, Motovelero, José Cristóbal, realmente llama la atención e impresiona en el tomo 2 de Conan. El tomo 3 ya habla algo de series de escatas, que bueno, son conocidas por ustedes. Cuando ya empezaron a llegar acá los hidroaviones, Conan relata que él estuvo el primer día que llegó un hidroavión en 1923, me parece, y que estuvo el primer día y realizó los primeros vuelos en ese hidroavión. Él también relata en cada una de las ciudades la gente que vivía, que tenía comercios y que eran gente próspera. Le llamaban para comunicarle que era el primer auto que habían traído al Ecuador en tal ciudad, sus clientes. Entonces él se desplazaba para estar durante la inauguración del movimiento del primer auto alrededor de la Plaza Central, y cuenta muchas anécdotas interesantes sobre cómo pasaron los puentes en aquellos autos. Muy interesante también sus desplazamientos en el Pacific Steam Innovation Company. Él contaba que en Manta no había puerto, por ejemplo, y tenían que los veleros acercarse hasta un poco el puerto, y que había unos morenos que salían a llevarlos ahí. Un bote, si bien es cierto, los acercaba, pero ya los últimos 10 metros donde tenían que cargar al lomo de moreno para llegar, y que a él siempre le dejaban al último porque a los morenos les gustaba cargar a las chicas y él siempre se quedaba al último. Otras cosas interesantes, cuenta que en muchos botes que se acercaban a las costas habían tremendos oleajes, y que él se amarraba tanto el dinero que había cobrado como los papeles de cobranza en los brazos, y los botes se daban la vuelta, y era la única manera que él podía salvar esos documentos. Esto es lo que es el tema Escata, 1929 emisiones.
También tenemos bastantes piezas de la colección relativas a la exposición filatélica, la primera exposición filatélica en Ecuador, en 1936. Sí que es muy probable que él haya participado en esta exposición filatélica en 1936. Por otro lado, vemos sobre el correo campirano, que es un correo de postas a caballo en Guayaquil. Estamos seguros que fue el de los organizadores debido a su experiencia con este tema de lo que son caballos. En el tomo 3 se encuentra bastantes sobres de primeros vuelos, que son sobres que ustedes pueden verlo a la derecha. Y una tarjeta interesante es una tarjeta en donde hay una copia en la parte de atrás de la tarjeta de una carta que un filatelista remite a un ministro, diciéndole: señor ministro, estas estampillas que usted ve aquí fotografiadas, puestas en un avión, son hechas por una persona y no son oficiales. Así que declare usted que eso es falso, que eso no sirve, y indica quién las hizo, indica dónde las hicieron, las cantidades, y todo. Incluso es un documento interesante que nos da un poquito la pauta de esta serie de avioncitos famosa que nosotros veíamos por los sellos, pero no sabíamos exactamente su procedencia, su origen. No había habido un estudio hasta el 2012, ahora me imagino que ya hay. Hasta el 2012 no se conocía de dónde salían estos famosos avioncitos, y esta tarjetita nos dio la pauta que eran hechos de manera privada. Aquí también se encuentran sellos provisionales de una escata no aceptados, una imprenta local Senefeld de Guayaquil que no se aceptaron, y se encuentran los famosos sellos de avioncitos en sus distintas variantes. Para ir terminando, vemos la serie rara de correo expreso, que es muy difícil de encontrar. Vemos acá bastantes sellos con muchos errores en el tomo 3, y finalmente los páginas con sellos de multa, en donde vemos la T de multa y los sellos agregados de multas muy raros de encontrar, así como sellos todos de incoming mail, y ahí tenemos un sello de lo que es con estampillas extranjeras en la parte superior también, multados en cambio cuando fueron en el arribo, multados con sellos ecuatorianos, lo cual es también bastante raro. Sellos de multa no emitidos y sellos con resello, multa, no vistos antes. Finalmente, unas pruebas CIVEC perforados, unas pruebas ahí sin valor de lo que es los sellos de multa, cierran lo que es el tomo 3. Con esto les quisiera agradecer su paciencia, no fue netamente filatélica, fue un relato también de una persona que prácticamente vino de Suiza, pero se convirtió en ecuatoriano muy pronto, y tenemos un legado muy grande con lo que es la arqueología. Yo pienso que esta colección que él la hizo, que ahora reposa en manos de 10 15 filatelistas, de acuerdo a sus especialidades. Ya esta colección se ha diseminado por el país, está en el Ecuador, pero se ha diseminado de acuerdo a las especialidades de muchos filatelistas, entre 10 a 15 filatelistas, gracias a la perspicacia y a lo que es Max Conans y sus viajes a lomo de caballo por todo lo que fue el Ecuador en los primeros años de 1900. Espero poder la segunda parte mostrarles los tomos 4, 5 y 6, en la tercera parte los taxes, las oficiales y los incendios. Con eso termina la presentación el día de hoy. Muchas gracias. Cualquier pregunta, a las órdenes. Muchísimas gracias, Paul, muy interesante. Perfecto. ¿Preguntas o comentarios para Paul? Paul, yo te tengo una pregunta de todo este extenso material que obviamente mucho se fue, pero como ¿cuánto ha regresado al Ecuador? Bueno, esto eran 15 tomos, ¿no? Ujú, 6 tomos regresaron en un solo lote, luego los dos, que es el lote main lote, como se puede ujú. decir. Los otros dos lotes de incendios también volvieron, el lote de tax también, y el lote de revenues prácticamente casi todo se compró, pero a través de eBay. O sea, estamos hablando de unos 12 o 13 tomos, volvieron de lo que es la colección con los íntegros acá al Ecuador. Ah, qué bien, ya vamos a verlo. Muchísimas gracias. De la-
Buenas noches, Buenas noches, ¿Cómo vamos, adelante. Ernesto? ¿Cómo estás? mi nombre es Ernesto Sarabia, un gusto saludarte, Paul. Bienvenido, Y Ernesto. gracias, Paul, he seguido atentamente tu charla, tu conferencia. Sabes que hay una relación muy estrecha entre el tema arqueológico y filatélico en este tema que tú has topado, y es algo que a mí me apasiona. Eh, Lamentablemente no supe tu charla de hoy te hubiese aportado con datos extras acerca de existencia del Sol de Oro, específicamente, que es Buenísimo. como Podemos el... agregarlo a la segunda parte, porque como ya la Sí, primera parte los chicos la sin duda vieron, que sí, Paul. la Sí, segunda podemos agregar todo lo que me digas, acompañando a los otros tomos. correcto, Paul. Y justo esto te quería comentar. Te hice ya el envío de la información a tu Ah, correo. buenas. Sí, está ya en tu correo. Es un aporte mío. No sé si tú te acuerdas, yo escribí acerca del Sol de Oro en el comercio, en la página del filatelista. No me acordaba, Yo no me hice acordaba. una publicación acerca de la Ah, investigación buenísimo. de este tema. Y justamente ahí consta el nombre del filatelista que tú haces mención Ah, ya. en tu charla. Muy exquisita la charla, Paul. Te felicito nuevamente y espero que este aporte que yo te hago te sirva para tu futura charla que tengas. Excelente. Como tú Gracias. sabes, el Sol de Oro es un ícono representativo de Ecuador por el Banco Central, pero que a la postre nadie sabe su procedencia, no, nadie sabe dónde está. Hay incluso pues versiones de que el que existe ahora es una copia, qué sé yo, que desapareció el primero. Tú sabes que hay esa incertidumbre entre que fue cultura tolita, cultura cañari. De todas maneras, pienso que de acuerdo a las expresiones del arqueólogo Ernesto Salazar, un gran amigo, él añade que muy probablemente pues el Sol de Oro es cultura cañari por su iconografía, por su representatividad y porque ahí se encontró bastantes vestigios arqueológicos en oro, ¿no? También la cultura tolita se encontró, pero lamentablemente no tiene ninguna similitud al Sol de Oro que está allá. Bueno, ese es un tema que bastante apasionante fuera del tema filatélico, pero que me gustó aportarte y desde luego, pues, con mucho gusto te envié la información que te va a Gracias, servir a Ernesto. futuro. No Te sabía que felicito, Paul, y un abrazo desde que Quito. viniste. Muchas gracias, muchas gracias. Guillermo, Hola Paul, súper interesante y sobre todo cómo la historia de la colección fue evolucionando. Oye, una pregunta. Cuando dices que son piezas ex Ferrari, esas piezas en sobres de Ecuador, que incluso hay algunos de sobres del tiempo, la Hamilton, ¿tienen el indicativo de Ferrari, la flor de lis o cómo lo identificaron? Bueno, en la colección que se recibió está puesto en lápiz, ex Ferrari, nada más. No tiene ningún sello ni nada más. Hay unos 10 sobres que dice ex Ferrari y hay hay por ejemplo, ahora que estuvimos luego de Essen, tuvimos la oportunidad de irnos a lo que es el remate en Corinfila y ellos tienen una biblioteca bastante extensa. Entonces yo estuve conversando con Carl Lewis sobre los catálogos de las subastas de Ferrari. Me ofreció para el siguiente día sacármelas y efectivamente el siguiente día me sacó como unos 15 libros en donde habían los detalles de la parte de Ecuador, pero eran unas descripciones muy generalizadas, eran lotes muy grandes. Entonces, no sé si en sus países quizás sea lo mismo y sí sería interesante promover que alguien haga una charla de la subasta Ferrari. Y básicamente lo que concierne a Ecuador, por ejemplo, el caso de los incendios, consejos escolares, que son los sellos con marcas de control, había un lote que decía colección de consejo, de colección de incendios, o sea, ya estaba el lote completo para la venta. Por otro lado, había otro lote que te decía sobres del periodo 18, yo qué sé, 1872, por decirte algo, de la tercera emisión, hasta 1881. Es exactamente la época Cibec, luego de que él no pudo entregar los sellos, la épocas de emergencias que Ecuador tuvo, donde empezó a sobrecargar, sobresellar a diestra y siniestra. Exactamente hay un lote en donde te dice sobres de ese periodo, ¿no? Entonces se puede llegar a concluir que él compró a alguien
o él los compró directamente, porque son realmente estampillas que salían durante muy pocas semanas hasta que lleguen los sellos que se habían mandado a hacer. Son emergencias que usaron poco tiempo y sellos hay muchísimos, sellos hay lo que quiera, porque teníamos grandes filatelistas, comerciantes como Agustín Albán que los lavaban, pero sobres no quedaban muchos. Entonces, estos sobres realmente llamaron la atención que estén ahí. Y obviamente fue lo que hizo que la puja sea difícil de conseguir porque estén en sobre, ¿no? Ok, gracias. Paul, siempre me llama la atención este catálogo que tú lo mostras, perdón, es que es verde, Ah, tú lo pero que tienes, Santi. lo describe como, bueno, interesante que pone South America, pero la imagen que utilizaron, por fortuna para nosotros, es de una estampilla de Honduras. Sí, 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 Pero, sí. sí, claro, pero sí, Correcto, esa es. Ahí esa fue la subasta. esta es la subasta, sí. Correcto. Muy bien. ¿Es la que se perdió en el taxi o no? No, no, esta no es la que se perdió en el taxi. Esa fue antes, pero esta no es la que se perdió en el taxi. Esta es la única que queda de estas. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Paul? Mm, ¿No? Nos dejas intrigados para para las demás partes. Así que ahí Sí, estaremos sí, con con la ayuda de ansias. Ernesto, con la ayuda de Ernesto, voy más bien a hacer que Ernesto mande la segunda parte para tener un filatelista más y para que se nos integre. Voy a hacer que tratar de que sea él el que dé la segunda parte y acompañando con el material filatélico. Bueno, es un gran filatelista Ernesto, acaba de exponer sus sellos en Uruguay. Él Ujú, tiene su parte temática de Darwin, ujú. entonces voy a tratar de que sea él quien nos dé la segunda parte. Perfecto. Así que nuevamente, Paul, felicidades. Gracias a ustedes. Y el día de